Buenas, estimado profesor. Nosotros somos el grupo conformado por Nicolás Jara, Yesenia Díaz y César Serna. En este PPT se va a ver la evaluación número 4 del ramo de estadística en base a los datos que se recolectaron en la encuesta de la evaluación número 3. Se va a ver la relación entre uso diario de equipos, fallas y costos de reparación. Datos principales a destacar de este PPT es el tema del proyecto, que como ya dije anteriormente, es la relación entre uso diario de equipos, fallas y costos de reparación. Como público objetivo, nosotros nos enfocamos en que sea un público general, ya que esto no requiere de conocimientos técnicos para poder responder la encuesta, por lo que tenemos un harto o amplio repertorio de respuestas. Como objetivo general es analizar la relación entre la cantidad de equipos utilizados diariamente y la cantidad de fallas de estos mismos en un rango de 3 meses y los costos que implican estos mismos. Algunas variables con las que trabajamos es la cantidad de equipos usados diariamente, la cantidad de fallas en estos mismos 3 meses y los costos en las reparaciones de estos equipos. Este link se encuentra en Microsoft Forms. Como decía mi compañero anteriormente, es una encuesta anónima y con fines académicos, diseñada para personas con o sin conocimientos técnicos, y las preguntas permiten clasificar variables y obtener datos cuantitativos. Acá tenemos nuestra clasificación de las preguntas según el tipo y la variable. Tenemos las 17 preguntas, tenemos la pregunta, el tipo, la variable y la escala. Acá tenemos la toma de datos y preparación de la base, donde tuvimos 93 encuestas respondidas. Los datos cuantitativos principales fueron la edad, la cantidad de equipos utilizados diariamente, la cantidad de fallas en los últimos 3 meses y el costo aproximado de reparación. Nuestro criterio estadístico aplicado fueron variables nominales usando moda y porcentajes. Bueno, acá tenemos la pregunta número 1, donde el tipo de pregunta es de alternativa, la variable es cualitativa nominal y la escala nominal, donde vemos que predomina los hombres con un 53,8%. Acá tenemos la pregunta número 2, en donde se ve la edad, que también como tipo de pregunta se basa en números. El tipo de variable es cuantitativa continua y por escala lleva la escala de razón. Como dato promedio tenemos que la edad fue de 32 años. Acá tenemos la pregunta número 3, que corresponde a cuántos equipos diferentes se utilizan aproximadamente. Es un tipo de pregunta en base a números, el tipo de variable es cuantitativa discreta y escala razón. Como dato a destacar tenemos la mediana, que corresponde a 6 diferentes equipos. Este es el análisis de la pregunta número 4, que es ¿cuántas fallas presentaron los equipos que utiliza? Es un tipo de pregunta con número, tipo de variable que es cuantitativa discreta y en escala razón. Acá nos encontramos con la pregunta número 5, que es ¿cuánto dinero aproximado gastaste en reparaciones? También es un tipo de pregunta en número, el tipo de variable es cuantitativa continua y también la escala en razón. Bueno, acá tenemos la pregunta número 6, donde fue de alternativa, la tipo de variable fue cualitativa nominal y la escala nominal, donde predominó el celular y la tablet con 64 menciones. Y acá tenemos la pregunta número 7, donde también fue de alternativa, la tipo de variable fue cualitativa nominal, la escala nominal, y predominó en el hogar con 37 menciones. Acá tenemos la pregunta número 8, que hace referencia a qué hacen normalmente primero cuando se presenta una falla. El tipo de pregunta es por alternativa, es cuantitativa nominal y en escala nominal. Como dato a destacar tenemos la categoría predominante, que fue intento solucionarlo por mi cuenta, con 45 menciones. Acá tenemos la pregunta número 9, que se basa en mientras más equipos utilice una persona diariamente, mayor puede ser la posibilidad de que alguno presente una falla. Esta es un tipo de pregunta Likert, tipo de variable cuantitativa ordinal y escala es ordinal. La respuesta más frecuente fue de acuerdo, con 32 casos. Acá nos encontramos con el análisis de la pregunta número 10, que fue las fallas en los equipos pueden generar gastos importantes en reparación o reemplazo. El tipo de pregunta es Likert, tipo de variable cualitativa ordinal y en una escala ordinal. Acá seguimos con el análisis de la siguiente pregunta, que es ¿algún equipo que utilizas presentó alguna falla? El tipo de pregunta es ramificación, el tipo de variable es cualitativa nominal y en escala nominal.
Acá tenemos la pregunta número 12, que fue de alternativa, fue cualitativa nominal, fue escala nominal, y podemos ver que predominó el daño físico o pieza dañada con 18 menciones con un 37,5%. Acá tenemos la pregunta número 13, donde fue de ramificación, fue de cualitativa nominal, de escala nominal, y podemos ver que fue un no con 57 menciones con un 61,3%. Aquí tenemos la pregunta número 14, que es ¿en qué se realiza principalmente ese gasto? Es un tipo de pregunta en base alternativa, cuantitativa nominal y a escala nominal. La categoría predominante fue reparación técnica, con 15 menciones, alrededor de un 41,7%. Aquí tenemos la pregunta número 15, que es ¿con qué frecuencia realizas acciones para cuidar los equipos que usas? Es de alternativa también, tipo de variable cualitativa ordinal y de escala ordinal. La categoría más frecuente fue a veces, con 30 respuestas. Este es el análisis de la pregunta 16, que es ¿qué acción realizas con mayor frecuencia para cuidar tu equipo? El tipo de pregunta fue con alternativa, un tipo de variable cualitativa nominal y en escala nominal. Este es el análisis de nuestra última pregunta. ¿Cuál crees que es la causa más común de las fallas de los equipos? Que fue una pregunta con alternativa también, un tipo de variable cualitativa nominal y en escala nominal. Acá tenemos nuestro modelo de regresión lineal 1, donde nuestro modelo fue las fallas en los últimos 3 meses según los equipos utilizados diariamente, donde el coeficiente de correlación indica una asociación lineal prácticamente nula. Acá tenemos nuestra predicción y pertinencia del modelo 1, donde para este estudio la relación entre equipos usados diariamente y las fallas en los últimos 3 meses debe interpretarse con precaución, ya que los datos reales de la muestra determinan la fuerza del modelo. Como modelo de regresión lineal 2, tenemos el costo de reparación según fallas en los últimos 3 meses. Al igual que el anterior, tenemos nuestros indicadores y los resultados. En la predicción y pertinencia del modelo 2 tenemos como dato destacar la pertinencia del modelo. La regresión lineal no es muy adecuada para realizar predicciones fuertes. Esto sugiere que existen otros factores que influyen en el resultado, como el tipo de equipo, gravedad de la falla y o antigüedad, etc. Acá podemos ver la conclusión de cada pregunta, de la número 1 a la 8, donde podemos identificar los datos más importantes de cada pregunta. Y acá continuamos con nuestra conclusión también por el tipo de pregunta, que es de la número 9 a la 16, también con el dato más importante de cada pregunta. Ya, esta es la conclusión general de nuestras 17 preguntas, que el estudio permite describir cómo se relaciona el uso diario de equipos, la presencia de fallas y los costos asociados, a partir de una muestra de 93 respuestas válidas. Para cerrar esta presentación o un cierre de estudio, este análisis permitió describir las respuestas de 93 participantes y relacionar las variables cuantitativas centrales del proyecto, equipos usados diariamente, fallas en los últimos 3 meses y costos de reparación. Con esto hacemos el cierre de la encuesta y del PPT. Espero haya sido de su agrado y concluimos la evaluación sumativa número 4 del ramo de estadística. Muchas gracias por su atención.